Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis y como todos los lunes recibo con gusto aquí en el estudio a Óscar Pineda. Óscar, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Buenos días compañeros de la mesa, buenos días al auditorio. Rogelio Rodríguez, buenos días, bienvenido. Buen día, Chuy, buen día al auditorio. Antonio Frausto, buenos días. Chuy? Buenos días. Bueno, un gusto recibirlos, a usted también por continuar con nosotros y esta mañana platicar sobre, pues la puesta en marcha de este programa que ya se había adelantado hace algunos meses, Salud Casa por Casa, en el que enfermeros y médicos visitarán en sus domicilios a personas de la tercera edad y con discapacidad para revisar su estado de salud. Se convertirán en una referencia a nivel mundial, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tlaquepaque, Jalisco, donde pues encabezó el arranque de este programa que contempla a 20,000 enfermeros y enfermeras y el apoyo de médicos que podrán recetar a los pacientes y eventualmente remitirlos a hospitales. Bueno, recordemos que para esto pues se hizo un censo previo. En este evento también estuvo el director Zoe Robledo, quien reconoció que este programa es pionero en el mundo y tiene como fin prevenir enfermedades que pueden ser evitadas o controlar los padecimientos ya existentes, mencionó. Óscar, ¿tiene México y en particular Tamaulipas pues la infraestructura, el personal sobre todo y las condiciones para sostener un programa como estos? Pues yo pensaría que no lo tiene y esto se refleja de hecho en el sistema hospitalario de México, en el sistema de salud, en donde pues una de las carencias que más resienten el sistema de salud mexicano pues es precisamente la falta de personal, la falta de médicos, incluso de personal de enfermería, que no quiere decir que no haya, porque realmente están egresando muy buenas enfermeras, muy buenos enfermeros de las universidades, como de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sin embargo, las condiciones laborales a veces no son tan atractivas como para que los médicos o los licenciados en enfermería pues decidan estar en los hospitales dando pues su atención especializada, ¿no? Creo que por ese lado pues está un tanto complicado. Sin embargo, en el papel, Chuy, de acuerdo a como lo han planteado, pues se antoja un programa bastante humanista. Yo creo que es un programa que si logran despojarlo del sesgo político, pues podría ser muy bueno. Hay muchísima gente que de verdad está requiriendo atención médica y que a veces no van y no asisten a los centros de salud porque no tienen cómo llegar. A veces hablamos de personas de la tercera edad discapacitadas que no tienen un apoyo para poder salir de sus casas y bueno, pues ojalá fueran ellas las personas a las que llegue y toque este programa y que se sumen muchos profesionales de la salud, que sea también una oportunidad, Chuy, para que se les abran las puertas de empleo a tantos médicos y tantos trabajadores de la salud que hoy en día pues no tienen esas oportunidades, ¿no? Rogelio, ¿cómo ves la capacidad del personal para mantener este programa? Sin duda, uno de los grandes pendientes o de las asignaturas pendientes de los últimos gobiernos pues ha sido el sistema de salud pública. Todo el mundo, creo que todos coincidimos en que pues bueno, hay demasiadas carencias. Las quejas de los pacientes o derechohabientes de los sistemas de salud pues son muchas, ¿no? O sea, es el tema de desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal médico, y lo que trae como consecuencia pues que para conseguir una cita, simplemente una cita con un médico familiar, pues el paciente tenga que hacer largas filas, ya no se diga para los médicos especialistas. Hay citas que se agendan hasta 2-3 meses o varios meses después, cuando el paciente llega a esa cita, pues ya obviamente ya es demasiado tarde. Entonces es un mundo de carencias que enfrentan los hospitales y bueno, pues también el tema del recurso humano. Hay insuficiencia de médicos, de enfermeras. Esto, la verdad, me parece que pudiera dar al traste con esta idea, que yo coincido con Óscar, es una idea bastante extraordinaria, fabulosa me parece, porque pues bueno, va enfocada a atender al sector más desprotegido de la sociedad, que son los adultos mayores, y sobre todo en aquellas zonas más marginales, en aquellas zonas donde el acceso a los servicios de salud de plano pues está en cero. Entonces, en el papel sí es una gran idea. Ojalá que, no quiero ser pesimista, pero ojalá y que logre concretarse como nos la pinta el gobierno, porque, pues bueno,
forma de decir las cosas, de que va a ser una referencia mundial, me parece que es algo así como aquello que nos prometieron de que íbamos a tener un sistema de salud parecido al de Dinamarca. Ojalá que esta vez sí se concrete y no se quede nada más en eso. Pero en resumen, a mí me parece que es una idea extraordinaria, ¿sí? El problema va a ser cómo aterrizarlo, cómo encontrar los medios para llevar ese servicio de salud a tantas casas, porque hay demasiados adultos mayores padeciendo enfermedades, y el problema no está en que vayas a detectar si padecen hipertensión, si padecen diabetes. El problema es cómo le vas a dar seguimiento a ese tipo de enfermedades. Después? Pues sí, porque caemos en lo mismo. O sea, si las unidades de atención primaria, los hospitales, están carentes de lo más elemental, pues cómo vas a aterrizar, a vincular esa detección. El problema no está en detectar, el problema está en atender y en prevenir. Pero si no tienen los medios, no tienen los médicos, no tienen los hospitales y los medicamentos, pues lo veo, la verdad, insisto, no quiero ser pesimista, pero me parece que está muy lejos de poder materializarse. Ojalá y me equivoque. Antonio, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Hay el personal y las condiciones de seguridad para que se realice esta labor? Bueno, voy a dividir un poquito con mis compañeros en el sentido de que ellos están hablando, obviamente, del sistema de salud en México, que ahí sí coincido. Lamentablemente hay muchas carencias, e incluso se podría decir que en algunos rubros, algunas áreas está colapsado, ¿no? En algunas zonas incluso faltan hospitales, los que existen no tienen suficientes medicinas, a veces faltan especialistas, lo cual es un grave problema que tenemos en México desde hace décadas, a pesar de que gobierno tras gobierno, del color que sea, dice que una de sus prioridades van a ser los hospitales, el servicio de salud. Lamentablemente no se ha podido cumplir eso. Ahora, en cuanto al programa de salud casa por casa, que fue lo que anunció ayer, o bueno, ayer, digamos, comenzó oficialmente anuncio de la presidencia, de la presidenta. Parece que es un programa importante, un programa, como bien dice, me gustó la palabra que usó Oscar, humanista, porque va a atender a ese segmento que sin duda es el más desprotegido, los adultos mayores, que por la misma condición de su edad, de su cuerpo, pues no pueden trasladarse. Ya muchos ya tienen enfermedades crónicas o otro tipo de padecimientos. A veces incluso no tienen ni la compañía de sus familiares que los puedan estar al pendiente o llevar a un centro de salud, atención médica. Entonces, en ese sentido, el programa sin duda que es bastante importante y podría decir que ambicioso. Y a mí me llama la atención algo, que el programa estaba viendo que va a depender en sí de bienestar social, no del área de salud. Digo, bueno, va a depender de salud porque es un tema médico de salud, pero en sí va a depender estructuralmente del área de bienestar. Entonces, van a contratar o ya contrataban a enfermeros, enfermeras, que van a ser los que van a dar esta atención, digamos, de primera instancia, y ya después que se conozca, digamos, que se haga un diagnóstico preciso de los padecimientos de la población que tienen, pues ya pasarán a una atención, digamos, de segundo nivel a los centros de salud, a los hospitales, que es ahí donde coincido con ellos. Lamentablemente hay muchas carencias que sería como el complemento para que este programa en verdad funcione. Hay que recordar que un programa similar se hizo en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum lo hizo cuando fue jefa de gobierno y al parecer fueron resultados positivos. Entonces, con esta experiencia, quiero pensar que buscando la inercia que se hizo en la Ciudad de México, ahora tratan de llevarlo a nivel nacional, y en papel suena bastante interesante, bastante positivo para la sociedad mexicana. Sin embargo, hay que ver que ahora realmente se aterrice y que funcione lo que estamos comentando, que después de que se diagnostiquen con los padecimientos, pasen a los hospitales y se atiendan como deben de ser. Como mencionábamos, Oscar, pues qué tan eficaz puede ser un programa así, que bueno, pues sí te va a identificar los casos de las problemáticas, pero pues qué va a pasar después, o sea, dónde están los recursos para pues mejorar la infraestructura hospitalaria que permita darle seguimiento a estos temas. Sí, pues es que es ahí donde está la incongruencia. Y si bien puede ser un programa noble, ya lo decíamos, noble, humanista, y con todo el sentido del corazón que quiere meterle el gobierno a este tipo de programas, el asunto es que, ok, ya detectaste a una persona en una condición de salud difícil, pero el tema es que ¿a dónde la vas a llevar? Si en los hospitales no hay especialistas, no hay aparatos para ayudar a esas personas, y obviamente tampoco hay medicinas. Y esto
al gobierno no le gusta mucho que se hable del tema de las medicinas y se ha tratado de hacer una narrativa de que ya se tiene todo un cuadro, que ya se tiene al menos un porcentaje muy elevado de medicamentos, pero tú pregúntale a la gente afuera de los hospitales y sigue siendo el gran talón de Aquiles, ¿no? La falta de medicamentos y ahora la falta de médicos. Me tocó ver, presenciarlo y ser testigo de cómo, por ejemplo, un hospital que tenía pues grandes tecnologías como el Hospital de Alta Especialidad, hoy es prácticamente un elefante blanco. He escuchado versiones de los propios trabajadores de este hospital en donde dicen, pues ya los aparatos no funcionan. Aquellos aparatos modernos que sirvieron en un momento dado para ayudar, pues no funcionan. Entonces, creo que primero debió haberse solucionado todo estas grandes carencias del sistema de salud que ya estaban antes de arrancar un programa que, si bien, insisto, es un programa humanista, pues se va a quedar ahí en la fase de detección. ¿Qué tan eficaz puede ser, Rogelio? Porque ahorita ponía Óscar el ejemplo del Hospital de Alta Especialidad aquí en Victoria, en donde incluso, bueno, pues algunos médicos pues han renunciado porque dicen, bueno, pues yo podré tener la experiencia y la sabiduría para atender los diferentes temas, pero no tengo herramientas para trabajar. Exacto. Sí, no, yo creo que todos conocemos esa historia del hospital regional. Yo en lo personal también lo conozco porque he tenido que llevar ahí a familiares directos a atención y me tocó llevarlos, Chuy, en aquella época dorada del hospital, cuando la verdad que era lo mejor que teníamos, no solamente en Victoria, sino en el estado. Y luego tuve que llevarlos hace poco y la verdad es que da pena, la verdad. Y el problema nos cuentan los mismos médicos, el mismo personal, que el problema vino cuando se instituyó aquel el Instituto para el Bienestar, y ahora con el IMSS, con el IMSS Bienestar, el problema se originó en el hecho de que ya los servicios que se prestan ahí son totalmente gratuitos. El paciente va y si estás inscrito en uno de esos programas, no te cobran absolutamente nada. Entonces, no le están generando al hospital los recursos que antes le generaban. O sea, antes te cobraban en base a un estudio socioeconómico y de perdido le ingresaba algún recurso. Ahora no, ahora dependes totalmente del presupuesto gubernamental y pues ya sabemos que el presupuesto pues no alcanza. Entonces, definitivamente ese hospital tiende a empeorar cada vez más, tiende incluso hasta, no quiero ser catastrófico, me parece que va a terminar desapareciendo porque pues no hay los recursos para sostenerlo. Y sí, me parece que el problema con el sistema de salud es que los gobiernos le han regateado esos ingresos, esos presupuestos que debería tener el sistema. Yo creo que para todo gobierno debería ser una prioridad el sistema de salud pública, en lugar de estar pensando en obras que son llamativas. No quiero citarlas para no caer en conflicto, pero me parece que se han destinado miles y miles de millones de pesos a obras, no sé, como el Tren Maya, por ejemplo, cuando era una prioridad a todas luces el sistema de salud. Si ese dinero se le hubiera invertido al sistema de salud, la verdad que otra cosa estaríamos hablando, y creo que la sociedad lo estaría agradeciendo todavía más. El problema es que le siguen regateando los presupuestos al sistema de salud, pues no tenemos, es lo que estamos padeciendo ahorita. Entre estos 20,000 médicos, Antonio, enfermeros y médicos que estarán visitando casa por casa, además se habla de 50 médicos especialistas que estarán vía telefónica atendiendo pues los casos en una segunda etapa, por decirlo, antes de llegar a los centros hospitalarios. ¿Será suficiente para reducir esa gente que llega al hospital? Bueno, ellos le apuestan a que sí, a que van a controlar, digamos, a cierto porcentaje del segmento que atienden para evitar quizá que lleguen a los centros de salud o a los hospitales. Vamos a ver qué tanto funciona. Ahora sí coincido totalmente con ambos. Yo creo que la gran apuesta del gobierno de México, así que el Estado mexicano, si podemos decir, ha sido, o una de las grandes pendientes, es el tema de salud. Bien dicen, me gustó también mucho la palabra que usó Rogelio, regatear. No recuerdo ahorita, pero hasta lo que sé, el PIB, el porcentaje del PIB que le apuestan los países desarrollados al tema de educación y al tema de salud está por encima de lo que le ha apostado históricamente México. Y desgraciadamente ahí vemos los resultados, ¿no? Es decir, digamos que son los dos áreas, los dos rubros básicos para que un país pueda desarrollar, que tenga gente preparada, educada,
consciente de que pueda resolver los problemas que tengan los países, y otro que tenga las personas sanas para que justamente puedan, después de la preparación, resolver estas necesidades de los pueblos. Entonces, ahí ha sido las grandes carencias, principalmente, que ha tenido el Estado mexicano históricamente, el tema de salud, el tema educativo, y por eso ahora estamos hablando de que sí, es un programa noble, humanista, ambicioso, diría yo, pero pues sí, quizás no vaya a tener los resultados que deseamos, porque va a faltar ese segundo paso, esa atención de segundo o incluso hasta tercer nivel que se da en los hospitales, y no va a poder llegar porque simplemente no tienen las herramientas los médicos, o no están los médicos especialistas, o no tienen los medicamentos, fíjate, algo a lo mejor tan básico para poder atender a la población. Entonces, sí, sin duda es un gran pendiente del gobierno en turno, y yo quisiera que, así como el gobierno federal va a meter recursos a este programa de salud casa por casa, que también planeara no sé si una reforma, instaurar algún programa para que diera un giro importante el tema de salud. Bueno, ya está, teóricamente, o el discurso lo están haciendo con el IMSS-Bienestar. Desgraciadamente, estamos viendo que en lugar de avanzar, ya ni siquiera mantenerse, se va retrocediendo. Entonces, sin duda es un gran pendiente que tiene el gobierno federal, y yo sé que los estados han cedido a la federación esta responsabilidad. Sin embargo, a mí me gustaría que las entidades federativas también se aplicaran más en ese sentido. ¿Por qué? Porque va directo a un problema súper importante que afecta a la población. Así es, y bueno, pues ojalá se atienda, como siempre decimos, de manera inmediata. Acompáñenos ahora a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y ya volvemos con esta mesa de análisis. Precios más hot del año llegaron a Super Colchones. Aprovecha el hot sale con hasta 60% de descuento más 10% adicional en colchones seleccionados de las mejores marcas. Sí, 60 más 10 adicional, válido en línea y en todas nuestras tiendas, solo en Super Colchones. Ya no hay excusas, llegó el Hot Sale a Home Depot. Hasta 50% de ahorro en electrónica. Termina tu proyecto, descarga la app. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta junio 3. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Hot-saleando a toda velocidad con Coppel. Aprovecha para estrenar moto nueva, con hasta 26,000 pesos de descuento en motos y cuatrimotos. Utiliza tu crédito Coppel. En tienda, en app Coppel y Coppel.com, estrenando y hot-saleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com. Este 1 de junio, el pueblo de México elegirá el nuevo Poder Judicial. En la casilla recibirá 6 boletas de la elección federal. En cada boleta hay una lista de candidatas mujeres a la izquierda y de hombres a la derecha. Junto al nombre está el poder que postuló a esa persona. Para votar, debes escribir el número de la candidatura en los recuadros superiores. Infórmate en eligepoderjudicial.gov.mx. Este 1 de junio, votemos por un nuevo Poder Judicial. En el verano loco de H-E-B venimos por... Gratis, un aceite Nutrioli comprando 2 Coca-Cola o Pepsi de 2.5 a 3 litros. O bien, gratis en tercero en higiénicos Cotonel o Elite de 12 rollos o más comprando 2 piezas. Vigencia al 29 de mayo. En tienda y en hb.com.mx, lo mejor para ti. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático, respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El Big Sale ya está en la Villarreal, con hasta un 35% de descuento en muebles. Utiliza tu monedero electrónico para realizar tu compra. Además, te damos hasta un 10% extra en tu monedero. Esto sí es Big Sale y está en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Oscar, bueno, pues cómo medir, cómo evaluar el impacto de este tipo de programas en adultos mayores y que no quede una vez más en un buen deseo. Pues es bien complicado, Chuy, como sucede lo mismo que con los programas sociales. ¿Cómo mides realmente el bienestar o el nivel de bienestar de las personas? Y se habla del tema de las pensiones, por ejemplo, que sí han sido un alivio para mucha gente, pero que a la vez también pues no son suficientes. Uh-huh. Y si tú le preguntas a una persona en qué gasta, a una persona mayor, en qué gasta su pensión, y te vas a dar cuenta que gran parte de ese gasto recae al tema de salud, a la compra de medicamentos, que sí, es cierto, no tenían ese dinero para comprar esos medicamentos anteriormente, ahora uh-huh. pues tienen para medio surtir los que no les da el gobierno, los que no proporciona el gobierno y que debería de proporcionarlos por ley. Entonces sí, medirlo, la verdad a mí se me hace un poco difícil. Creo que las mediciones se tienen que hacer con base a la opinión de la ciudadanía y de los beneficiarios. Uh-huh. El asunto es que, bueno, pues quién se anima, ¿no? Si de pronto estás recibiendo este beneficio como adulto mayor y te quejas, pues llevas el miedo de que te quiten la pensión y te quiten todos los otros beneficios, ¿no? Uh-huh. Dice, por acá nos escribe el profe Polo, dice, buenos días a la mesa, saludos a Rogelio Rodríguez, dice, todos los programas que se implementan son buenos y quizá tengan buena intención, el problema es que no hay seguimiento, son programas de escritorio, se implementó el del médico en tu casa para el adulto mayor, no lo he visto funcionar en lugar de ese programa, que surtan de medicamentos a las clínicas de especialidades, de material quirúrgico, etcétera, de tantas cosas que faltan. Por ejemplo, yo acudo al IMSS, tengo 9 meses que no hay un medicamento que me dan, igualmente en el ISSSTE, hay que vivir la realidad. Cuídense, saludos al profe Polo. Decimos, Rogelio. Saludos al profe Polo. Efectivamente, como decíamos al inicio del programa, Chuy, la idea, sí, el programa en sí que nos presenta el gobierno federal, pues es excelente por cualquier lado que se le vea, pero pues ya sabemos que no es lo mismo tener la idea plasmada en un papel que materializarla en la realidad. Ese es el gran problema y el gran reto. Entonces, me parece que yo soy muy escéptico con ese tema y creo que es buena la intención, y sobre todo porque hay muchísimos adultos mayores que no tienen acceso a los servicios de salud o que no tienen forma de acudir a un hospital, y qué bueno, ojalá se concrete y sea una realidad esto, de que vayan el personal médico, las enfermeras a visitarlos y a diagnosticarlos. Pero creo que coincidimos los tres en el sentido de que, pues bueno, una cosa es identificar las enfermedades que padece una persona adulto mayor, el otro tema es cómo controlarlo, cómo llevarlo a un hospital o cómo darle seguimiento a las unidades hospitalarias, sobre todo teniendo las carencias de las que ya hemos hablado aquí. Entonces, y respecto a la pregunta, Chuy, de que si es medible este programa, pues yo también coincido con Oscar, es complicadísimo medirlo, sobre todo porque no he visto, no he leído alguna metodología en ese sentido por parte del programa, ni siquiera he sabido cómo van a hacer para elegir a las colonias o a la población que va a entrar dentro de este programa. Creo que hay muchas interrogantes ahí que avivan todavía más las dudas que muchos ciudadanos tenemos con respecto a este programa. ¿Cómo hacerle, Antonio, para este tipo de programas y evitar que termine en un tema meramente burocrático, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a si es medible, la presidenta mencionó que en un periodo de 2 años se podría ver qué tan buenos resultados ha dado, ¿no? Yo creo que va a ser cuantificable, porque obviamente van a registrar el número de personas atendidas por regiones, o quizás sobre qué padecimientos son los que principalmente afectan a la población mexicana de esa edad. Pero aquí lo importante es qué tan medible va a ser en el tema cualitativo, ¿no? La calidad, lo que bien dicen Oscar y Rogelio, que realmente pasemos de esa etapa de diagnóstico allá al tratamiento, a la implementación del tratamiento para que puedan curarse los adultos mayores, ¿no? A quien va dirigido este programa. Entonces, eso es ahí lo importante. Sí vamos a saber cuántos atienden,
y probablemente, bueno, no probablemente, la van a presumir, por supuesto, el gobierno, como lo hacen todos los gobiernos, pero lo importante es saber realmente qué tanto impacto de manera positiva tuvo en la vida de la población a la que va, obviamente, dirigida. Eso es lo que debe ser el punto relevante, vaya. Este periodo de 2 años de análisis, Oscar, ¿es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? No, bueno, más que suficiente, ¿no? 2 años es bastante tiempo. Yo pensaría que, o para mí lo ideal hubiera sido que nos dijeran que al menos en el primer semestre, después de la aplicación de este programa, pues se verían los primeros resultados. Pero ya lo decía Rogelio, no hay un mecanismo para medirlo. Y a mí me parece que, como muchas cosas que hace o que está haciendo el gobierno, pues empezaron nuevamente con los muy buenos deseos de cambiar, y si bien había muchas cosas en el sistema de salud que había que cambiar y mejorar, pues no todo estaba mal, ¿no? Entonces creo que empezaron con el paso 2 cuando realmente no habíamos terminado en el paso 1, que es fortalecer esa infraestructura, como ya lo decíamos, hospitalaria, tener los médicos especialistas necesarios, tener los equipos y las herramientas necesarias para que estos médicos puedan trabajar. Y ya después, entonces, poner en práctica este nuevo programa, donde les vas a llevar ya a la gente, a los beneficiarios. Pero pues si no tienes a dónde llevarlos, pues de qué sirve que detectes que están enfermos, ¿no? ¿Cómo ves este periodo de tiempo tú, Rogelio? Sí, también me parece exagerado, es demasiado tiempo, 2 años, pero bueno, pues las decisiones las toma el gobierno, pues tenemos que esperar a que nos digan ellos, o que nos presuman, porque seguramente nos van a presumir, independientemente de cuál sea el resultado, nos van a presumir que es un programa exitoso, como siempre ocurre. Pero también me parece que yo también coincido en el tema de que hay que invertirle, Chuy, hay que invertir al sistema de salud, porque es un clamor social, y no nada más de los adultos mayores, hay muchos grupos de la sociedad que están clamando por ayuda, o sea, los enfermos de cáncer, las personas que padecen enfermedades de ese tipo, están quejándose a diario de cómo no hay medicamentos, de cómo no hay atención. Aquí mismo en Tamaulipas hay un hospital que acaba de cancelar esa área de oncología precisamente porque no hay médicos especialistas. Entonces creo que por ahí es donde se debe de empezar. Y sí, me gustó eso de que primero es el 1 y luego es el 2, y aquí parece que empezamos con el 2 y que luego queremos irnos al 1. Entonces, pues los resultados pues, seguramente van a ser no los esperados. Durante estos 2 años debería haber ajustes, Antonio, para ir pues logrando esas metas que se han trazado. Bueno, dicen que todo lo que es medible es perfectible, ¿no? Vamos a ver cuál es la visión de las autoridades, ¿no? Del gobierno federal, ojalá que sí. Va a atender, porque hace rato comentaban que no sabían a qué segmento iba dirigido, bueno, a qué personas exactamente, no, cómo los iban a elegir. Ya hubo un censo, hay que recordar, donde en los meses de noviembre y diciembre, principios de año, se hizo el censo, y poco más de 8 millones, aproximadamente entre 8 y 9 millones de personas ya están detectadas, entonces ya saben a dónde ir, ¿verdad? En esta, digamos, primera etapa, a quiénes van dirigidos, a quiénes van a atender, vaya. Y bueno, sí, nada más para cerrar eso, es un programa bueno, pero hay que mejorar la infraestructura, el tema de salud en general, porque pues ya vas a tener a los enfermos, pero pues ahora hay que atenderlos. Eso es un pendiente muy importante del gobierno federal, yo diría que del Estado mexicano, de los gobiernos en general del país. Bueno, pues agradecer como siempre que han estado con nosotros. Oscar Pineda, gracias. Gracias a ti, Chuy, gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy. Gracias, Antonio Frausto, por acompañarnos. Gracias y excelente día para todos. Gracias a usted. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos que nos deje entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con